Uno vuelve siempre, es cierto, pero uno vuelve siempre ¿a qué? Pues a quedarse eliminado. Si yo hago un recuento de las más recientes participaciones de Atlético Nacional en la Copa Libertadores, el hallazgo es alarmante. Desde el 2016, año en el que el Verde Paisa quedó campeón de este certamen, desde ahí hasta nuestros días no ha sido capaz de llegar a los cuartos de final. No les estoy diciendo semifinal, final, no, 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 a los cuartos de final. Se convirtió en México Atlético Nacional. No puede llegar a los cuartos de final en esta máxima competencia. Bueno, por algo también es verde como México. El asunto es que tiene un bloqueo. Imagínense, yo rapidito les puedo mencionar qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Listo, 2016 quedó campeón. Todo bello, espectacular, con Reinaldo Rueda. Luego 2017, participación lamentable, fase de grupos. 2018 se quedó en octavos de final, lo eliminó un matado. No me alcanzo a acordar si fue, sí, creo que Atlético Tucumán, si no me falla la memoria. 2019, tercera fase previa, no sé si ahí estaba ese Omar Duarte, ese impedido que hizo caer a, ¿cómo se llamaba el técnico? El que se dormía, ese Autori, ese es. 2021 se quedó en la fase de grupos, 2022 segunda fase previa, 2023 octavos de final, 2024 segunda fase previa y fue cuando creo que lo goleó ese Nacional paraguayo, uy, qué espanto. Y en este 2025 otra vez en octavos de final. Entonces, todo hermoso con Atlético Nacional, pero si uno no le exige a este equipo, que se supone que es el más grande del país, ¿por qué? Por el sencillo hecho de tener dos Libertadores. Nadie más tiene dos Libertadores en las vitrinas, ¿sí? O sea, si uno no le exige a este equipo, ¿a quién más uno le va a exigir? Al Envigado, que por ahí está jugando contra Santa Fe. Una cosa rarísima la I Mayor. O sea, la I Mayor llega y cuadra un partido de la liga cuando hay un poconón de Libertadores al mismo tiempo. O sea, no defiende nadie el producto. Son imbéciles todos. No se puede entender nada. Tuvieron todo un jodido fin de semana, pero no, vamos a ponerlo un martes complicando a la gente en Bogotá con estos aguaceros, un lío, la cancha espantosa, la del Campino, horrible todo, y lo ponen al tiempo, Nacional contra Sao Paulo, también América contra Fluminense, no, todo al tiempo. El asunto acá es que Atlético Nacional sí, todo muy lindo, con que sí, el rey de copas y toda la vaina, pero Copa Libertadores está quedando a deber. O sea, la realidad está quedando a deber. Sí, porque quedó campeón en 2016, pero ven esa carencia de jerarquía otra vez. Y vuelva y llegue, y vuelva y compita, y vuelva y caiga a octavos de final para ahí sí pensar que puede aspirar a más. No nos digamos mentiras, Atlético Nacional no se armó para ganarle a Fortaleza, Santa Fe, a Millonarios. ¡No! Atlético Nacional se armó para llegar mínimo a cuartos de final. Mínimo. Mínimo. Claro que también Juan Bauzá, Bautista, tienen unos genéricos, unos NPC sin licenciar, también Atlético Nacional. La caída en el nivel de Román, de Marino Inestrosa, hoy Marlos tampoco lució, no brilló, pero aún así, con todas esas complicaciones Atlético Nacional, de haber clasificado ante Sao Paulo. Duele muchísimo, ¿por qué? Porque es que Atlético Nacional no lo eliminó el Sao Paulo de Tele Santana, ni siquiera el Sao Paulo de principios de los 2000, ni siquiera el Sao Paulo que le ganó la final de la Sudamericana a Tigre bajo sospecha, no, ninguna de esas versiones de Sao Paulo. Lo eliminó un Sao Paulo de Crespo, Atlético Nacional, por Dios, alguien por favor quiere comprender esto, lo eliminó el Sao Paulo de Crespo, loco. A Crespo hace unos años lo echaron de Sao Paulo por malo, y ahora lo recontrataron por bueno. Luego te salen en las estadísticas y en los comentarios, no, pero lo que ha dirigido Crespo le dio bien. No juega nada, por Dios. No juega nada Sao Paulo. Los primeros minutos llegó y atacó un poquito a Nacional y con eso le bastó para hacerle el 1-0. ¿Ya? Porque ese Atlético Nacional salió a jugar este partido dormido. Creyó que esto era como Loñeros en el barrio, la primera libre. No, que salir concentrado, loco. Y no salieron concentrados. Y pues, de milagro, Rodriguinho no marcó el 1-0, todo Nacional. O sea, porque Ospina lo supera cualquiera. Entonces superaron a Ospina y quedaron como 4 o 5 de Nacional ahí en el arco. Y de milagro la sacaron al tiro de esquina. Y ahí toca estar concentrados. En el tiro de esquina toca, ¿sí? Ir a muerte. Aparte, los primeros instantes del partido. Y Atlético Nacional como en otra. No sé qué estaba pensando. Seguro todos estos futbolistas tenían en la mente que el Dios convirtió los 2 penales en la ida. Pero no, el Dios erró esos penales. Ya va a llegar al Dios. Pero el asunto es que metió el centro Franco. Y después del centro, pues errores
consecutivos y continuos ahí para Atlético Nacional. Porque en primera instancia, en primer sector, no la peina nadie, no la despeja nadie. Ospina no sale, un día esto le va a caer un palo, bueno, ya Ospina se retira así. Porque Ospina, si ustedes se fijan, en toda la secuencia del 1-0 de Sao Paulo, se queda en la línea. Mínimamente sal Ospina, haz algo, trata de evitar algo, ¿no? Se queda en la línea, ya, listo, ok. Entonces, Ospina como, que me defiendan mis defensas, que para eso sirven. Ah, ok, listo. Bueno, nadie defiende, Tecillo no corta, y en el segundo sector, o sea, dale Campuzano, era tu marca. Campuzano, se te fue Andrés Silva, o sea, dale Campuzano. Lo venías persiguiendo desde que hicieron el centro, desde el tiro de esquina, y te terminó ganando. Y el gol que le hacen Atlético Nacional en el minuto 3. En el minuto 3. No, no puede ser. En el minuto 3. ¿Dormidos? Campuzano, dale, Campuzano, tu marca. Dale, Ospina, salí del arco. Tecillo, cabeceala, rechazala. Hagan algo, por Dios. No, nada. Listo. 1-0. Yo llegué y dije, la cosa pinta fea. Pero ni tanto, ¿por qué? Porque Sao Paulo es un equipo escaso, hermano. Es que vean, yo sé que van a llegar los de Sao Paulo y van a decir, oh, deja de llorar, sí, porque son sus argumentos de pobreza ante el fútbol de pobreza que muestra su equipo. Pero bueno, el que gana es el que goza. El asunto aquí es que futbolísticamente, bueno, este es un Sao Paulo que por eso es que duele que Atlético Nacional se haya quedado eliminado, porque es que lo eliminó un equipo con una carencia futbolística notable. Es que si ustedes me dijeran, no es que es Flamengo, no es que es Palmeiras, con un vuelo de jugadas espectacular, no, es un Sao Paulo recontra escaso, que propone muy poco, incluso de local. Yo esperaba algo sensacional de Sao Paulo de local, no, pero los primeros instantes por ahí, y ya, chispazos. Un equipo que yo les digo, lo enfrentaba cualquier otro medianamente capacitado y lo echaba. Es que incluso este mismo Atlético Nacional lo debió haber echado, pero es que el Dios cerró dos penales en la ida y el Dios remató en la vuelta. Ya voy a llegar al Dios. Aguántenme un poquito. Pero entonces, Sao Paulo consiguió el 1-0 porque tuvo mayor intención de ganar desde el principio del partido, mientras que Atlético Nacional fue como midiendo la cosa. Lo típico equipo colombiano que entra como espalomado, esvirolado a los partidos, como perdido, pues ya pensando en las huevas del gallo. Entonces, desde ahí, el cotejo se planchó. Sao Paulo tuvo una que otra más, pero no demasiado. Un equipo poco propositivo, ahí aguantando, tratando de contragolpear con lo que bien podía. Yo no puedo desconocer que a este equipo le falta Caleri. Yo lo anuncié, por eso tenía que aprovechar Atlético Nacional, pero no lo aprovechó. El asunto es que vimos un primer tiempo muy planchado en términos generales y en donde lo más peligroso luego de Atlético Nacional fue un disparo de Alfredo Morelos. Morelos que era el único que salía como de esa modorra, de esa desidia de Atlético Nacional porque no pasaba Román, tampoco pasaba Cándido, Marino Inestrosa por allá se sacaba el viento, Marlos Moreno parece que se le olvidó jugar de un partido al otro y el único era Alfredo Morelos, que bien saben ustedes que no es un jugador de mis sagrados, sigue siendo mi amigo Alfredo Morelos, pero no es un jugador de mis sagrados, pero hoy debo reconocerle que se echó el equipo al hombro y que jugó bien, y eso hay que reconocerlo. Y el tipo llegó y la buscó, se la armó solo, pateó y salvó el portero Rafael de Sao Paulo. Eso fue lo más peligroso de Atlético Nacional en el primer tiempo. Allá al ángulo llegó y la sacó muy bien Rafael. Nos vamos al segundo tiempo. En ese segundo tiempo, uno que espera Atlético Nacional, algo más de enjundia, algo más como de sangre en las venas, ¿no? Porque pues, se estaba quedando afuera de la Copa Libertadores, o sea, no es que se estaba quedando fuera de la Copa Colombia o el otro día que estaba jugando por joder contra Fortaleza, contra los Amis, no, está quedando fuera de la Copa Libertadores, que se queda fuera ahorita, toca esperar otro año a volver a los 6 partidos de la fase de grupos y otra vez octavos de final, ¿no? Pues bueno, Atlético Nacional llegó y dijo, tocó jugar, ¿no? Toca hacer algo. Entonces el técnico llegó y dijo, bueno, ¿qué puedo mover aquí? Y entonces se demoró siempre un poco Gandalf el mago, pero aunque se le dio un cachetazo a los futbolistas como para que medio reaccionaran. Aún así, no cambiaba mucho el semblante del partido, porque teníamos un Sao Paulo con un disparo alto que alcanzó a sacar a Ospina y un Atlético Nacional que poquito a poquito iba empujando. Salió Zapata, ingresó Mateo Uribe, esto le dio como algo más de movilidad a un verde paisa que no se le veía progresión, no se le veía profundidad, no se le veía intención, pero empezó a levantar el nivel, primero con un disparo en donde, hombre, qué lástima ese disparo, ¿no? Porque llega y le pega Marino Inestrosa, la deja el portero Rafael
Y le queda la pelota a Alfredo Morelos y Alfredo Morelos le queda la pelota muy encima, no alcanza a definir. Yo creo que es que como que quiso controlar lo que debió haber hecho. Bueno, siempre se menciona, ¿no? De fuera, todos somos Pelé, de fuera es sencillo. Pero me parece, por cómo venía la pelota, que lo que debió haber hecho es darle con el muslo hacia arriba o tratar de empujarla de una. Sí, pero lo que hizo fue, sí, carrearla y le terminó quedando otra vez en las manos al portero Rafael. Una lástima, ese era el empate cantado. Pero ya que les hablo, el empate cantado se sentía porque Atlético Nacional por fin estaba poniendo contra las cuerdas a Sao Paulo, cosa que no había hecho en el primer tiempo, donde Atlético Nacional, hombre, yo comprendo que sí estás en Brasil y todo lo que quieras, pero dale. Una falta de amor propio, nada, no atacaba, por ahí chispazos de vez en cuando, pero nada del otro mundo, como diría el doctor Sarmiento Angulo. Pero entonces, en ese segundo tiempo, ya Atlético Nacional se le veía algo más. Y ese algo más se expresó con ese penalazo que le cometieron a Alfredo Morelos, figura excluyente de Atlético Nacional en este partido. Penalazo que lo único que no lo vio fue el árbitro. Y como que no lo quería pitar, estaba ahí, entre que sí, entre que no, entre que sí, que este árbitro que no vio el penalazo de Enzo Díaz sobre Alfredo Morelos, que con la rodilla arriba, incluso abajo, lo termina cruzando, lo termina tumbando, un penalazo. En la primera, penal, pero no. No. Tocó hasta que llamara al bar y fue al bar y miró. Y usted, loco, es un penalazo. Es un penalazo. Y mientras tanto se jugaba Racing Peñarol y se jugaba América tal. Todo al tiempo. Mientras tanto, Santa Fe coma ese gol. Le ganó 1-0 a Envigado, por Dios. 1-0 nomás. Bueno, igual ganó. Ese es el asunto. ¿Qué le ganó? Al poderoso Envigado, donde juega también Luis Díaz. Luis Díaz de Temu. Pero vuelvo a este partido. El tema es que por fin el árbitro llegó y dijo, penal. Y yo, bueno, ¿quién va a patear? Y cuando apareció el Dios, ¡ay, Dios mío! Y yo llegué y dije, ¿en serio? ¿Tan testarudo no puede ser? Entonces el Dios lo que hizo fue amagar. No, primero apareció Tecillo, luego el Dios. Entonces el Dios llegó y dijo, no, hombre, ya era mucho descaro a María, hombre, no. Me va a descarar más adelantico, pero todavía no. Entonces le quedó la pelota a Alfredo Morelos. Y contra ese portero antipenal, este tipo jodido, y es antipenal. De todos los disparos desde el punto penal que hizo Atlético Nacional, sumado los que se dieron en el partido, tanto en Medellín como en Brasil, más los de la tanda de penales, debió haber ido al sector donde patearon, que casi en todos. O sea, le patearon ¿cuántos penales? Que yo tenía, a ver, le pateó 3 en cotejo. Y luego Atlético Nacional pateó 1, 2, 3, 4, 5. Todos los 5. Y de esos 8 que le patearon, increíble decir 8, ¿no? Pero de esos 8 que le patearon al portero, en 7 creo que fue al sector. ¿Ah? Es un antipenal, sin lugar a dudas. Por eso hay una gran responsabilidad en los pies de Alfredo Morelos. Y yo llegué y dije, bueno, amigo Alfredo Morelos, tienes que demostrar tu valía. Y la demostró, aunque se arriesgó, porque la puso muy ceñida contra el palo y el portero a ese lugar fue. Por eso les mencionaba, eso es un antipenal y es jodido este Rafael, jodido. De todas maneras, terminó entrando la pelotita en ese arco estilo brasileño con la malla caída que a mí me fascina y quedó la pelota ya como para que vayan y la saquen a las malas. Y Alfredo Morelos, pues claro, aquí sí tenía que celebrarlo con todo y le da el escudo y fue y saltó, excepcional, claro, sí. ¿Cuál es el problema? Que ese momento de júbilo, de euforia del hincha de Atlético Nacional fue opacado por el Dios. Y ahora sí, el momento que estaban esperando tenía que llegar al Dios, ¿no? Porque es que precisamente en la miniatura dice, denle gracias a Cardona. El Dios Cardona, que ya le habían sacado amarilla en el primer tiempo, una amarilla súper torpe, porque se enganchó con Cedric Suárez, se enganchó con el man, ya le habían hecho falta. Y yo que se enganchó con ese man y se hizo sacar amarilla torpemente. Esa amarilla retorpe. Y luego en la celebración del 1-1 de Atlético Nacional fue y se enganchó con Ferraresi. Vean, yo comprendo. Ferraresi en la ida había jodido a Cardona cuando Cardona erró el segundo penal y fue todo visco allá a gritarle en la cara a Cardona. Si yo comprendo eso. Pero Cardona es un tipo grande. Cardona no es un juvenil. Cardona no nació ayer. Cardona jugó en Boca, jugó en Santa Fe, jugó en todo lado Cardona. Entonces Cardona es un tipo con experiencia. Si ya tenía amarilla, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Fue allá a cobrarle, no. Cardona, ¿sabes cuándo tocaba cobrarle a Ferraresi? En Medallo. Cuando tuviste el penal, era hacer el gol y ir a hacerle a Ferraresi así.
Pero ahorita, o sea, salió a cobrarlo del penal con gritos ajenos, porque ese fue un gol de Alfredo Morelos. ¿Mm? Y si hizo sacar amarilla, también le sacaron amarilla a Ferraresi, pero es que Cardonita, el dios, ya tenía amarilla. Y pues qué, lo echaron. ¿Mm? Y quiero detenerme aquí un instante, porque es que lo de siempre, esto no solo en Atlético Nacional, esto es en todo lado, en la selección y todo. Entonces uno osa a cuestionar, solo a cuestionar a un dios de estos en la tierra. Inmediatamente salen. No, pero es que él sí ha aparecido en otros partidos, es que él sí ha hecho, es que un ídolo y todo eso. Y yo, excepcional. Excepcional. Ahora, no te puedes comer 2 penales en un mano a mano de Copa Libertadores. Es lo único que yo digo. Es mi humilde opinión. Cómete 1, listo. La vida es así. 2 no. 2 no. No, no. 2 no. Entonces, que salieran ahí a dar volteretas de gimnasia olímpica, a decir, no, pero es que Cardona en otros días nos ha dado, y es que Cardona, la gente no puede ser corta de memoria, no se le puede olvidar lo de Cardona y tal. Mucha tristeza. Pero es que Atlético Nacional no se armó para ganarle a Santa Fe, Millonario de América, Fortaleza, nada. Fue para eliminar a Sao Paulo. Por eso estrenó una película estos días. ¿Qué creen que Atlético Nacional estrenó una película estos días para qué? ¿Para celebrar la eliminación contra Sao Paulo? No, no, Atlético Nacional tenía fiel convencimiento en poder avanzar, porque no era un Sao Paulo imposible. Es que no lo era. Así haya echado Atlético Nacional, sigo pensando que es un equipo limitado. Lo que pasa es que, loco, ¿cómo no va a clasificar? Si en la ida, 2 tiros en los palos de Atlético Nacional, se come 2 penales Atlético Nacional, y en la vuelta tiene el match point en los penales y ni siquiera si es capaz. Y para colmo, empata Atlético Nacional en la vuelta y se hace echar Cardona. Pues ¿cómo no va a clasificar el otro? ¿Ah? Que ahora vengan aquí en los comentarios o donde sea, lleguen y digan, oh, Sao Paulo, mayor de Brasil, mayor, sí, por historia, sí, les puedo comprar el relato, pero hoy en día no. Lo que pasa es que Atlético Nacional es imbécil por no eliminar este Sao Paulo. Pero un Atlético Nacional medianamente competente, o sea, ni siquiera les digo con un vuelo futbolístico espectacular, no. Con tipos que hubieran sabido patear penales. Ya solo con eso hubiera echado a Sao Paulo, sin despeinarse Atlético Nacional. Pero claro, es que el ídolo, la confianza, el Dios. ¿Quieren que les diga lo que hizo el Dios? En el primer tiempo, todos los centros, todos los cobres de tiro de esquina, todo lo pateó mal. Ni siquiera superaba al hombre de la barrera, un tipo mentalmente ido. Es que no tenía ni que jugar este partido y eso es culpa del técnico. Eso es culpa del técnico. Porque si él ve que no da más, pues claro que sacarlo. Ah, pero no, es que la confianza, ¿cómo le vas a hacer eso al jugador, al histórico? Incluso yo veía publicaciones de gente que decía, a muerte con Cardona, y mi ídolo Cardona. No, porque entiendan esto, porque no lo entienden. El escudo está por delante, el nombre por detrás. Siempre el escudo está por delante. Ningún jugador es superior a ningún equipo. Por más ídolo que sea. Ningún jugador. Porque vean lo que nos pasa en Colombia. Porque como vivimos de los ídolos, de las estrellitas, entonces resulta que esas son nuestras copas morales. El goleador de un mundial, el yo no sé qué. ¿Y dónde están las Copas América? ¿Dónde están los mundiales? No. Porque como aquí en Colombia tenemos esa costumbre, esa mañita de el nombre está por encima del escudo. No, y el escudo, llévense esto en la cabeza. El escudo siempre está por encima de cualquier nombre. Pasarán los jugadores, pasarán los dirigentes, el escudo seguirá. Eso es lo que hay que limpiarse, el escudo. Los jugadores son pasajeros. Porque es que ustedes a toda hora es idolatrando los jugadores y los jugadores y los jugadores. Y los jugadores un día sí te dejan a pata, ¿sí? Te dejan botado. Y pues don Cardona, don ídolo, don Dios, don intocable, intratable, que de todas maneras a mí me da tristeza con Cardona. Porque en el pasado ha hecho partidos importantes, incluso aquí en Santa Fe fue clave para ganar aquella 7ª estrella, porque le hicieron la falta para el cobro de Omar Pérez, cabezazo de Copete, pero me da mucha tristeza, si no está en nivel, no está en nivel, hay que sentarlo, hay que tomar decisiones. Si el técnico Gandalf el Mago, o Gaddafi como le decían en comentarios en Twitter, vio que Cardona no estaba bien, pues sáquelo viejo para el segundo tiempo, porque además tenía amarilla, más grave aún. Lo terminaron echando y pues Atlético Nacional se jodió. Porque cuando marcó el gol Alfredo Morelos, ahí Atlético Nacional estaba en la cresta alta de la ola. Podía meterle terror a Sao Paulo e incluso yo creo que podía seguir de largo, podía ganarle el partido.
Pero no, claro, se hace echar Cardona, pues Atlético Nacional otra vez tiene que agarrar el libreto y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Se fue Cardona, entonces toca recomponer. Atlético Nacional esos últimos minutos, pues claro, desapareció. Ya desapareció, le tocó atrás aguantar. Y para colmo que Crespo se dio cuenta de algo recontrabásico, que tocaba poner a Ferreira, ¿no? Y yo no sé por qué Ferreira no es titular. O sea, Ferreira, desde la fase de grupos, cuando yo lo vi, siempre se me hizo futbolista diferencial, pero no, lo metes a lo último. Seguro es que no le da físicamente. Bueno, en fin. El dios Crespo, porque ahora ya en Sao Paulo resulta que Crespo es un dios. No, increíble. Llevaron un estatus a Crespo. ¿De dónde? ¿De dónde Crespo? Por Dios. No, Dios mío. No, el asunto es que llegó y metió a Ferreira. Y Ferreira se sacó uno, se sacó al otro, disparó hacia el costado. Luego Ospina llegó y sacó una insólita donde Luciano de carambola la termina pateando. Otra que Ospina llega y saca abajo. Y así se salvaba Atlético Nacional. Y yo decía, ya, yo tenía como un problema mental ahí porque yo pensaba como, si lo pierdo ahorita va a doler. Pero si va a los penales va a perder. Entonces yo no sabía qué hacer. Mientras tanto Racing remontaba, porque lo vuelven a uno loco con 85 partidos al mismo tiempo. Y mientras tanto Santa Fe dice que no puede hacerle más goles en Envigado. Y yo, ¿qué está pasando acá? El asunto es que, bueno, toca llegar a los penales, toca aguantar 8 minutos de adición, listo. Aguantó Atlético Nacional, llegaron a los penales. Y se ve algo insólito. Es que vimos muchas cosas insólitas. El portero Rafael del Sao Paulo ganó el sorteo. Ganó el sorteo. ¿Saben lo que significa eso? Que tú puedes elegir si patear o atajar primero. Y él eligió atajar. Le dio la posibilidad a Atlético Nacional de que sea el que mete presión. Porque como les he manifestado en muchas oportunidades, el que arranca pateando le mete presión al otro. Por lo tanto, yo cuando el portero hizo eso, yo dije, ¿aquí es? ¿Qué más quieren? Es el momento. Pero en ese instante me entró como una corazonada y yo dije, se van a cagar. No sé por qué, pero me entró ese. Y aumentó cuando vi a Mateus Uribe. Vi a Mateus Uribe y yo dije, me vinieron recuerdos de Rusia 2018, ¿no? Entonces llegó y pateó Mateus Uribe. Parece que entrenó con Cardona, ¿no? El mismo tiro que hizo Cardona. ¿Qué les sucede? Es que nunca se dieron cuenta que el tipo era antipenal. O sea, ¿qué más les tenía que demostrar? En los tiros anteriores que le habían hecho, había siempre ido al sector donde le habían pateado. Y no. Mateus Uribe dijo, eso fue a ellos, a mí no, porque yo soy un dios. Ok, listo. Entonces llegó y pateó Mateus Uribe. Pues el mismo tirito de Cardona de 2,30, pues llegó y la tapó el portero. Y yo, ay, no puede ser. Llegó y pateó Lucas Moura. Sí pateó, como tocaba patear un penal. Contra Ospina, certificado, ¿no? Llegó Germán Campuzano, que se resarció y la puso allá arriba. Por fin alguien en Atlético Nacional pateó un penal como tocaba patear. Yo pensé que nadie. Yo pensé que todos calidosos ahí al costado. Ahí. Qué cosa, hermano. Qué cosa. Desesperante. Llegó Marcos Antonio y la puso contra el palo. Y yo dije, se le está apareciendo la Virgen Atlético Nacional. El destino quiere que pase Atlético Nacional. Pero el destino puede querer, pero tú puede que no quieras. Llegó Alfredo Morelos. La responsabilidad otra vez estaba en los pies de él. Llegó y disparó y le pegó mal. El portero se la adivinó y de milagro la pelota ingresó. Más cosas como para pensar, el destino quiere que Atlético Nacional avance. Porque con el portero antipenal y se le fue debajo. O sea, ya la había agarrado y como que le picó y se le fue y se le metió. Y yo, bueno, listo, dale. Luciano pateó, listo, gol para Sao Paulo. Seguía Atlético Nacional con la ventaja. Llegó Tecillo pateó y listo, gol para Atlético Nacional. Díaz fue al disparo para el Sao Paulo, gol para el Sao Paulo. Y entonces llegó la responsabilidad para Marino Inestrosa. Marino Inestrosa, cuando tuvo la pelota ahí al frente, yo le dije a mi hermano, a mi papá que está viendo el partido con ellos, uy, lo están esperando, lo están esperando los de Millonarios, América, todos esos que odian a Marino Inestrosa, porque ha agrandado, que porque esto, que porque lo otro, y porque es de Nacional, que lo están esperando. Ojalá no les dé gusto. Y les dio gusto. Llegó y pateó, no se puede decir que pateó mal, ¿no? O sea, la pateó, se le fue un poco alta y dio en el larguero. Y quedó toda la oportunidad ahí en los pies de Cedric Suárez. Y Ospina no te tapa un penal. ¿Ospina cuándo? O sea, Ospina, creo que el penal que tapó
Se me vienen a la mente 2 penales que tapó. Bueno, 3 penales que tapó. Me parece. Copa América 2016, ¿sí? Contra Perú, unos cuartos de final quizá. Y ahí Ospina creo que deja el pie y tapa un penal. Me parece. Estoy haciendo todo esto de memoria. Luego, ¿qué otro penal tapó Ospina? Bueno, en Rusia. Sí, en Rusia 2018 él tapó un penal contra Inglaterra, me parece. Y para que él tape un penal complicado. Pero luego tanto Mateo Uribe como Vaca malogran todo. Y el otro penal que tapó fue en esa final del año pasado, sí, contra Deportes Tolima, que este muchacho Guzmán, sí, llegó y se la tiró como un bebé sin fuerza. Y Ospina la tapó, y por eso a Guzmán le tocó irse refugiado a Rusia a jugar allá en la segunda división. Pongámosle refugiado, pero le tocó huir, ¿no? Porque cómo vas a comer ese penal así. Entonces, esos son como los registros que tengo de penales de Ospina. Es complicado, pero vean, los tengo más o menos señalados. En términos generales, él es portero, vieja escuela, llega y escoge un lado, llega y se lanza, pues ahí deja los pies a veces, pero no más. Entonces, pues hizo eso. Llegó y escogió un lado, se tiró, listo. Cedric Suárez la puso al otro costado y Atlético Nacional, increíble y dolorosamente, se acaba eliminado de la Copa Libertadores de América 2025. Ya no quedan equipos colombianos en este certamen. Volvimos a lo mismo el año pasado. El año pasado no se quedó Junior. Sí, si no me falla la memoria, se quedó Junior contra Colo Colo. A esta misma altura, me parece. Octavos de final, lo mismo. Y hasta cuartos de final llegó el Medellín en la Sudamericana el año pasado. Si es que no me estaba fallando la memoria, porque todo esto lo hago así de lo que me viene a la mente. Entonces seguimos las mismas. Y Atlético Nacional, que se había preparado para esta vaina, no pudo Atlético Nacional. Y es una tristeza ante un Sao Paulo tan pobre que no haya podido Atlético Nacional. Rafael, el mejor de Sao Paulo, el mejor. O sea, un tipo que hizo 3 salvadas clave, un tipo que atajó un penal en la ida. Bueno, ya sé que me van a pelear. No, el otro penal fue que se lo comió Cardona. Sí, eso es cierto, pero si hubiera ido al arco, porque Cardona le erró al arco, si hubiera ido al arco, lo tapaba también Rafael, porque es que eligió muy bien el costado donde pateó Cardona. Entonces desde ahí ya vemos el problema. Y en la tanda de penales también apareció Rafael atajando un penal, ¿no? Un portero que adivinaba siempre el costado donde le iban a lanzar, ¿no? Fundamental Rafael. Luego de los de atrás, Ferraresi es una vergüenza, en la ida de haber sido expulsado, en la vuelta también. Pero nada que ver, ¿no? Es que la vuelta no la debió haber jugado porque en la ida lo debieron haber expulsado a Ferraresi. Luego Franco, buena pegada para poner esa pelota en la asistencia del 1-0. De los de la mitad de cancha, pues que un poquito Rodriguinho, Enzo Díaz la salida, Cedric Suárez de lo mejorcito, pero en términos generales no generó casi nada el Sao Paulo. No fue un equipo tan fluido. Luego, de los de adelante, Luciano el más peligroso, Andrés Silva también muy importante. De los que ingresaron, Lucas Moura llegó y movió el mediocampo, lo mismo que Carmo. Y Atlético Nacional, bueno, Ospina salvó unas interesantes en el partido, la que le saca a Luciano es impresionante porque es un tas muy complicado. Luego los de atrás, Tecillo se duerme en el primer sector, luego Campuzano ayuda durmiéndose en el segundo sector, Cándido poca subida, Román lo mismo, en el segundo tiempo levantaron algo pero no alcanzó, luego la mitad de cancha Zapata muy ido, Campuzano poco pase progresivo, Cardona un fantasma total, todos los cobros mal hechos, se hizo echar. Una vergüenza lo de Cardona, tanto en la ida como en la vuelta, pero van a salir los defensores de Cardona a pensar que el nombre, el apellido, Cardona, está por encima de Atlético Nacional. No, Atlético Nacional es más grande que Cardona y que cualquier futbolista y aplica para Atlético Nacional y para cualquier equipo. Para cualquier equipo y para cualquier selección. No es que él es más que... No. Respete al equipo. Aquí, Marino Inestrosa, nivel pobre. Lo mismo Marlos, nivel triste. Alfredo Morelos, el mejor de Atlético Nacional, sin lugar a dudas. A veces solo tenía que inventarse las jugadas, aunque también erró esa. Claro que la pelota le queda muy encima. De los que ingresaron, Mateos algo movió ahí la mitad de cancha, pero no fue suficiente. Juan Bauzá, otro fantasma ahí. O sea, llegó y metió a Bauzá al minuto 86. No se entiende nada. ¿Por qué? O sea, ni siquiera pateó el penal. O sea, no se entendió nada lo que hizo ahí. O sea, del resto, no tiene manija. O sea, a mí se me hace que este tipo no tiene manija, Gandolfi. Y la esperanza era avanzar contra un Sao Paulo pobre y escaso. No lo hizo. Entonces, ¿qué sostiene a Gandolfi? ¿No? Pongámosle que... No sé. O sea, Atlético Nacional, futbolísticamente, hace rato que venía dando tumbos. Esta eliminación es un cimbronazo. Y ahora pues dependerá de ustedes decirme aquí abajo en la sección de comentarios qué piensan de esta eliminación del Verde Paisa. Se fue el gran objetivo, se le fue.
como agua entre las manos a Atlético Nacional. Erró 2 penales en la ida, 2 palazos en la ida. En la vuelta había empatado, Cardona se hizo echar y en la definición, desde los 12 pasos, tenía la ventaja, pudo haber clasificado, pero no, Mariano Inestrosa la estrelló en el larguero, en el travesaño, y Atlético Nacional se ha quedado eliminado de la Copa Libertadores. Barajar y dar de nuevo. Ahora entonces, ¿volverán más fuertes a ganar la Liga Colombiana? Claro, porque es imposible para Atlético Nacional ganar la Liga Colombiana. Por eso es que es el máximo campeón de la Liga Colombiana, ¿no? Porque es imposible. Digamos mentira, el hincha de Atlético Nacional está golpeado, está batido. Y lo único que medio le quitará este dolor es, sí, ganar la Liga Colombiana. Será un paliativo. Pero no. El hincha nacional se veía en cuartos. Era Sao Paulo, pero no era Sao Paulo de Tele Santana. Golpe durísimo. Celebran hinchadas ajenas porque se ha ido Atlético Nacional y mientras tanto el fútbol colombiano sigue enterrado en el abismo, sigue enterrado en la perdición, en medio de este ambiente triste, lúgubre y sombrío, en donde solo el Once Caldas de Manizales levanta la mano y dice: yo todavía estoy vivo, todavía. Bueno, ya saben, dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta el próximo. Gracias, guerreros.